Bueno, yo en principio quisiera empezar a comentar un poco por la orografía del casco urbano, la forma del municipio de Bermeo, ¿no? Bermeo está construido de una forma de, vamos a decir, el casco urbano está justo a la salida y todos los ríos convergen, todos en el casco urbano. Luego también vemos otra cosa, que todos los ríos, una vez que converjan en el casco urbano, quedan soterrados. Luego, otro de los problemas que tenemos es que Bermeo está rodeado de montes con bastante pendiente, montes que en casos de que llueva muchísimo cogen mucha cantidad de agua. Esa cantidad de agua empieza a arrasar. Si los montes no están limpios, lo primero que tenemos que empezar es por el tema de montes, ríos y luego ya el casco urbano, ¿no? Si los montes no están limpios, lo que nos empieza a coger es arrastrar todo lo que son fango, piedras, troncos, y eso va generando una especie de presas que cuando se rompen arrastran más fango, más piedra y eso llega hasta el río. Una vez que tenemos toda esa agua, más el fango, más las piedras y los troncos en el río, por mucho que tengamos los ríos bien canalizados, tenemos otro problema, que es que ese material que nos está viniendo desde arriba nos está destrozando todos los laterales de los ríos, ¿no? Entonces, bueno, Bermeo tiene 5 ríos, 5 riachuelos, vamos a decir, que lo que hacen es que, en caso de inundaciones, nos dividen al pueblo en la parte baja del pueblo nos dividen en cinco zonas, ¿no? El primer riesgo, bueno, el riesgo que vemos con unas inundaciones como las que tuvimos en el 83 es la velocidad con la que coge el agua y la fuerza. Ahí tenemos que ver, por eso digo, porque vienen del monte, coge muchísima velocidad y muchísima fuerza. Forma de actuar contra eso, imposible. A ras de agua, imposible. Ya digo que el riesgo, en principio, sería que los montes deben estar limpios para evitar en lo posible los lodos, las piedras, los árboles y los desprendimientos, ¿no? El segundo riesgo sería los cauces propios de los ríos, que aun estando limpios deben soportar todo lo que he dicho, todo lo que viene de los montes. Y luego ellos, ya de parte viene con piedras, la parte de las canalizaciones, árboles, y siguen desprendiéndose los que son los taludes, ¿no? El tercer riesgo sería los soterramientos de los ríos en el casco urbano. En el casco urbano de Bermeo, bueno, ya he dado entonces, va, ni caso. Iba a enseñaros un poco que cómo están distribuidos todos los soterramientos y que todos los soterramientos van prácticamente convergen en una zona muy reducida del puerto de Bermeo. Entonces, claro, todos sabemos que un río soterrado o un túnel tiene una capacidad, tiene una anchura, tiene una altura y en función de los litros que vayan a la velocidad sabemos los litros de agua que pasan. Pero eso no es tampoco tan cierto, porque sabemos que viene lodo, vienen árboles, vienen troncos, van obstruyendo y resulta que en la parte posterior, en la parte del centro, la parte posterior, nos encontramos con que tenemos una resistencia que se está generando una resistencia por todo lo que se está depositando allí. Entonces, claro, por la parte de dentro, por la parte anterior, tenemos una presión que es la capacidad de la presión que nos está dando el agua. Eso puede conllevar que el agua haga, primero, reventar todas las arquetas, todas las tapas de registro, y otra cosa que también suele ser bastante grave es que nos haga agujeros, que nos reviente lo que es esto, ¿no? Que nos haga una serie de agujeros entonces empieza por ahí a salir el agua. Y digo esto porque luego haré un pequeño inciso de que las televisiones, cuando veis por ahí las televisiones en una inundación, si la gente como anda con agua hasta la cintura va tranquilamente, pasa de una parte a otra, otros van agarrados a una lancha y se están metiendo justo y no saben si es que abajo hay un colector, si el colector es grande, si la tapa ha caído. No tenemos tapa y saben que si no tenemos tapa automáticamente vamos a ser absorbidos. Si tenemos un agujero, vamos a ser absorbidos. Yo cada vez que veo esto en televisión, pues suelo decir, bueno, pues que tengan suerte y que sepan dónde pisan, ¿no? Pero bueno, ya digo, el riesgo de un río soterrado tiene dos opciones. Tiene primero que cuando se obstruye, todo el agua viene y algo te viene por la calle.
Y luego tiene eso, que normalmente todas las arquetas, todas las tapas y demás empiezan a volar. Y eso es un grave riesgo a la hora de tener que andar luego si andas sin tener visibilidad, ¿no? Bueno, luego, los desbordamientos. Los desbordamientos se producen y además estos suelen ser de forma muy agresiva. El agua baja de forma muy agresiva. Ya digo, que es mucho volumen de agua, poco espacio por donde puede transcurrir el agua y una vez que está desbordado, ya desborda con una fuerza impresionante, ¿no? No sé si habréis visto estos días unos ríos ahí en Lérida, cómo bajaba el agua, la fuerza de ese agua es cuando tú ves, y ese es el agua que vimos en Bermeo, cómo bajaba. Luego tenemos mucha ladera, ya digo, y esto es lo que todo ubica en el casco urbano. Ahora nos han hecho 2 aliviaderos para intentar dar un poquitín más para aliviar un poco más los ríos, pero bueno, también son soterrados y van a tener el mismo problema, ¿eh? Y como tengamos la misma cantidad de agua que tuvimos el 83 en Bermeo, seguiremos teniendo el mismo problema. Mi experiencia me dice que en las próximas inundaciones o en las inundaciones, lo mejor en este tipo de inundaciones es esperar. Porque actuar lo vas a hacer muy mal. Medios para poder actuar no los tenemos. Y si los tenemos, los tienes que hacer de casa a casa o con helicópteros. Helicópteros no creo que tengamos tantos, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta que cuando la altura del agua llega a 3 metros, puede llegar a los 3 metros, y la agresividad con que viene el agua, pues entonces es de pensarlo y es de tenerlo en cuenta. Bueno, luego hay unas inundaciones que se producen bastante, se han producido bastante en Bermeo, que son, yo le llamo las inundaciones de baja intensidad, ¿no? Estas inundaciones de baja intensidad es por lo mismo. Bermeo tiene calles, tiene muchas cuestas y calles sin cuesta. Entonces, cada vez que hay una tromba de agua, una tromba fuerte, las calles de arriba todas estas se alivian y tal, y toda esta agua nos viene abajo. Entonces tenemos unas cuantas calles que siempre se nos inundan, nos puede coger 1 metro, medio metro de agua. Bueno, en estas se puede intervenir porque no es esa agua que te arrastre, ¿eh? Es medio metro, ahí lo que suelen coger son los garajes, los pisos, las lonjas, las tiendas, y eso se puede coger todo normalmente. Esa es la forma, bueno, eso es fácil de poder. Entonces ahí se utilizan bombas entonces es fácil de poder intervenir en esos, ya digo, pero los de baja intensidad, ¿no? Yo voy a intentar pasar un poquitín todo por encima porque normalmente tengo demasiados temas y veo que me va a quedar en la mitad, ¿no? Sí. Bueno, entonces un poquitín ahora voy a completar un poco cuál fue mi historial o lo que yo pasé en las inundaciones de Bermeo. Bueno, yo antes de las inundaciones, de que se produjesen las inundaciones, hacia las 12 así aproximadamente, estaba revisando los ríos y vi que los ríos, pues bueno, estaban subiendo normal, no a mucha velocidad. Pero ya a partir de las 2:30 o así, y yo 2:30, 3, yo no digo, no tengo mucha idea de esto porque ni me fijaba en el reloj, ¿no? Hacia las 2:30, 3, yo vi que aquello venía con una velocidad impresionante y un riesgo impresionante y fuerza. Y venía arrastrando ya mucho fango, venía arrastrando mucho monte, venía arrastrando de todo. Incluso venían coches, venía ganado muerto. Y entonces es cuando dices piernas, ¿para qué os quiero? Y a correr, ¿eh? Entonces lo que yo hice fue intentar recopilar un poquitín de material de rescate, lo que se podía en aquellos momentos, y para intervenir de casa en casa o de sitios altos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, el acopio de material, una vez que hice, pues, fue arneses, cuerdas estáticas, expreses, chalecos salvavidas, aros salvavidas, aldarivel, barras de palanca para hacer de piquetas y demás, ¿no? Luego, el casco urbano de Bermeo, como digo, se dividió en cinco zonas. Cada río dividía al municipio en 5 zonas. Luego, el primer problema fue que según estábamos preparando el material, pues nos vi como el casino de Bermeo, un edificio singular, cayó la fachada del ayuntamiento, del casino como caía, y al de muy poco tiempo caía por segunda vez. No sé cuándo fue, cuando me dijeron que había gente dentro. Pues había gente dentro, creo que eran unas 10 o 12 personas, ya no recuerdo la edad, la cantidad de gente. Entonces había que sacarlo. Claro, tú eres el responsable del servicio de salvamento en esos momentos, porque era lo único que existía en Bermeo.
Entonces dices, ¿cómo lo saco? Entonces cogimos de unas escaleras, unas escaleras un poco altas, había una diferencia de unos 100 metros, intentamos sacarle con un andarivel. El andarivel es una especie de teleférico. Pero claro, ahí tenía dos problemas, que tenía dos calles por donde bajaban coches, árboles, y bajaba el agua con muchísima fuerza. El seno que me cogía el andarivel al coger, porque eso es una cuerda, el seno que me cogía automáticamente hacía que las personas que yo las traía rescatadas me las daba, las mataba allí. Ya no podía ser. La segunda intentona la hice con una tirolina. Desde un piso alto, llegar a una tirolina. El problema que tenía para sacar era la seguridad que me podían poner los otros, los que estaban en el casino. Porque en el casino, justo al lado de las escaleras, tenían un agujero de unos 20 metros que tragaba todo. Estaba tragando árboles, embarcaciones, estaba tragando coches, de todo. Con un riesgo impresionante. Cualquiera que se acercaba por allí era mullido y allí no salía. Me dio mucho miedo y la responsabilidad era mía. Entonces dije, bueno, pues vamos a esperar un poquitín porque ya veía que venía el agua hacia abajo. Y utilizando dos corrientes, por cada calle venía corriente, utilizando dos corrientes en el Parque de la Mera, veíamos que había un remanso, hacía una especie de remanso. Entonces, cogimos todo ese remanso, justo donde podías andar, y nos fuimos de frente, hasta una casa que hacía una casa de tope por donde venía una corriente y la otra. Y desde ahí nos dejábamos caer con cuerdas a la zona del casino. En esa zona en la que teníamos que estar segurísimos, porque ahí si fallamos ya no la contábamos. Entonces pasamos, nos aseguramos, llegábamos, nos asegurábamos. Y de esa forma logramos llegar al casino. Sacamos a la gente de la misma forma, primero hasta la zona donde mejor estábamos y desde allí, por el parte, lo sacamos a todos. Ya digo que fueron 14 personas, 12, 14 personas. ¿Hicimos una burrada? Sí, yo creo que sí. En aquellos momentos y con la fuerza que traía el agua, yo creo que igual nos pasamos un poco, pero bueno, salió bien y lo dejamos ahí. Luego, una vez de lo del casino, comenzamos a hacer las batidas o la inspección de las calles más afectadas del municipio. Como digo, éramos 6 personas amarradas y el primero llevaba una varilla. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, tenía que mirar dónde pisábamos, porque sabíamos que había arquetas, había agujeros que nos podían engullir tranquilamente. El agua la teníamos hacia la cintura, así, y nos podía arrastrar. Entonces íbamos viendo cuáles eran los desperdicios, los desperfectos, íbamos viendo cómo estaba la situación de esto, y entonces, pues bueno, recorrimos todas las calles más, como fue Ander Deuna, que era la que, Ander Deuna. Azkatasun-bidea fue la peor. Azkatasun-bidea, que era la peor, la que más había sufrido, ahí creo que cogió sobre 3 metros y medio, cogió la altura del agua, y es donde más agresividad cogió también, ¿no? Y a la altura de llegar entre Ander Deuna y Artique, ahí vimos que una persona ya venía, hubo que salvarla, la metimos a un portal y, bueno, fue un ataque epiléptico y, bueno, llevamos a un médico en el grupo, se atendió, pero no podíamos sacarle. Luego hicimos el recorrido por el resto del pueblo, de la zona afectada, y como vimos la situación en qué estado estaba en todo el pueblo y el estado de que, en principio, el más valorado, que no había víctimas mortales. Luego yo cogí con otras 2 personas y me fui a las zonas más afectadas, de los caseríos. Y vamos a decir que la zona Artique es un barrio donde transcurre todo el río paralelo a los caseríos. Y eso sí fue dantesco. Ahí veíamos que habían desaparecido casas, veíamos casas destruidas, faltaban cachos. Había cuando llegamos a la segunda casa, creo que fue, en la segunda casa veíamos que el caserío había desaparecido, pero literalmente había desaparecido. Y había gente en un esqueleto de un edificio, y eran los propietarios de ese caserío, menos mal. Entonces, bueno, a raíz
A raíz de estar con ellos, le dijimos que en aquellos momentos lo único que estábamos haciendo era una composición del lugar, saber lo que teníamos. Desconocíamos y si había víctimas. Entonces, bueno, seguimos todo hacia arriba, vimos más caseríos destrozados y llegamos prácticamente al último molino, en donde había un caserío que si tú te metías... Vale, cuento, ya tengo muchísimas que vayan a la web. Entonces, en un caserío que si tenía una puerta a 2 metros de altura, solamente tenía uno, porque todo era fango, piedra y demás, ¿no? Luego, Bermeo quedó totalmente incomunicada por carretera. Quedamos sin todos nuestros servicios, quedamos sin servicio de agua, sin servicio eléctrico, sin saneamiento, sin teléfono. La única salida que la teníamos era por mar, que podía ser por mar, en caso que tuviésemos que sacar a alguna persona. La única solución que la teníamos era por mar, porque no teníamos ni comunicación ni con helicópteros ni con nada, ¿no? La primera ayuda nos vino con embarcaciones de Guipúzcoa, yo creo que eran veleros y demás. Nos traían víveres, pues igual 8 cajas de galletas, 5 de leche, agua y así nos venía, ¿no? Al día siguiente de todo esto, del día 27, se montó la mesa de crisis del ayuntamiento, en donde se empezó a montar pues, la mesa de crisis o mesas de trabajo, y se formaron grupos de maquinaria para conseguir maquinaria pesada, para limpieza de las calles, arreglar el servicio de aguas. El problema sanitario sí fue bastante urgente en Bermeo, porque teníamos varios problemas. Aparte de todo el ganado y todos los animales muertos que nos venían de los caseríos y del monte, teníamos un montón de bonito, de pescado, en las conserveras. Teníamos unas que estaban controladas, que eran las que están en cámaras frigoríficas, que esas las cierras, aunque se pudra, no pasa nada, porque de ahí no sale nada, ¿no? Pero luego tenemos otras que son bastante... Entonces, ese era un esto. El respaldo ciudadano fue total, la gente se comportó y se volcó totalmente en el tema de esto. Luego yo, en principio, pues al tercer día, llegó el ejército, nos abrió una de las carreteras y por ese puente pasamos y fuimos al gobierno civil, porque era el único que tenía competencias entonces. Entonces, bueno, se fue al gobierno civil, fui al gobierno civil acompañado por una concejala. Les dijimos que en Bermeo no habíamos recibido nada de material, nada de ayuda, que nos estamos valiendo por lo que nosotros teníamos. Y, bueno, una vez de estar con el gobernador civil nos dijo que a partir del día siguiente recibiríamos esa ayuda por helicópteros, ¿no? Entonces, luego me fui al gobierno vasco, donde tenía un buen amigo, Genaro García Andoain. Estaba aquí donde estaba ETV, en el segundo piso. Le comenté todo lo que había tratado con el gobierno civil, toda la situación del tema de Bermeo, y me prometió que entonces mandaba el tema de la chancha y se comprometía un poco también ante el tema de las diputaciones, ¿no? Luego vino el respaldo de los arranchales. El día 30 llegaron los arranchales. Esta sí fue una ayuda importantísima, porque los barcos nos trajeron cargados de agua, cargados de víveres, y recibimos muchísimos víveres de otros puertos, como fueron Ondarroa, Guipúzcoa, Lekeitio, en Cantabria. Entonces, puedo decir que normalmente nosotros no tuvimos problemas, a partir de ese momento no tuvimos problemas de víveres. Y de agua tampoco. Al día 28 ya recuperamos uno de las zonas de abastecimiento de agua, y el agua que nos venía, pues en principio se analizaban para ver si podía ser. Entonces, bueno. Luego tenemos otro tema de las vacunas. Teníamos que tener en cuenta que la gente estaba trabajando entre fango, fango, estaba sobre hierros, en unas condiciones pésimas, y a esa gente había que vacunarlos. Entonces, cuando vino el gobierno civil, lo primero que pedí fue antitetánicas. Y puedo decir que igual suministramos más de 3.000 antitetánicas y inyectamos a la gente que estaban trabajando en esto. Luego también pedimos antitíficas, pero os dijimos que estuviesen preparadas. Eso se dijo tanto en el gobierno civil como en el gobierno vasco, que estuviesen preparadas. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimo pescado, muchísimas cosas en la esquina, esto. Entonces, no nos daba tiempo ni a quemarlos, ni a meterlos en cal, y todo esto. Entonces, por eso se pretendía tener antitíficas solamente preparadas, ¿eh? Esto no. Bueno, pues yo creo que voy a decir un poco el tema de las comunicaciones, que cómo quedamos incomunicados totalmente.
y que, bueno, que hasta el tercer día no se abrió la carretera y yo creo que voy a dejar un poco de tiempo y si es que queréis profundizar un poco más los temas, que son bastantes, yo creo que en la web creo que lo van a publicar y si tenéis alguna duda cuando salga me preguntáis. Porque lo demás creo que con todo lo que tengo aquí me voy a quitar el tiempo a los demás, si no, no. Muchas gracias, señor.